convirtiendo en un núcleo de emprendimiento. Nos reinventamos y presentamos nuestra línea de hamburguesas premium. Todo esto acompañado de tu bebida favorita. 593 en cultura. Hecho a tu medida. Crece con la economía. Y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan, el deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. Publicita con nosotros. Tenemos las mejores promociones y estrategias de marketing. Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV. Open Lab Consulting Latinoamérica. Somos una empresa líder en Ecuador y Latinoamérica en la elaboración y ejecución de seminarios. Era 1993. Conferencias. Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Congresos, talleres y capacitación de alto impacto. Contamos con el mejor staff de conferencistas y coaches de Latinoamérica. Informes 0999 19 43 57. Open Lab Consulting Latinoamérica. Solo grandes eventos. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto enorme el poder saludarlos nuevamente ya en este fin de semana. Hoy marcamos 16 de octubre, mitad de mes ya prácticamente. Y la sonrisa de Carlos se le nota más prolongada. Claro, quincena. Carlos, saludos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, buenos días, Oscar. Buenos días a todos los televidentes de la programación de Contrarreloj. Aquí estamos, Contrarreloj día a día. Ahora estamos contra el día, contra el tiempo, pero felizmente es viernes. Así que un saludo con cariño, con aprecio, con fe para todo el Ecuador, para toda la zona 1, para Imbabura, para Latinoamérica y para el mundo está entero. Aquí estamos, Contrarreloj, aportándole siempre un granito de arena en la reflexión, en el análisis de contexto, en el entre líneas de las noticias, tratando de que usted, ciudadano, usted, televidente, tenga la mejor información comentada para su toma de decisiones cotidiana. Buenos días. ¿Planes para el fin de semana, Carlos? No mucho, preparar un poquito los temas para la semana próxima con el equipo de redacción, analizar algunos datos, ver las perspectivas de las noticias que pueden presentarse para la próxima semana. Por otro lado, estar siempre con cariño, compartiendo con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y probablemente un viejo hábito que es siempre el de subir la montaña, caminar un poco, hacer un poquito de deporte, respirar al aire libre y olvidarnos, al menos en la montaña y cuando uno está alejado de la ciudad y de otras personas, pues dejar la mascarilla por un ratito al lado, lo cual pues en la ciudad es imposible no hacerlo, así que respirar aire puro en la montaña, recordándole siempre a todos nuestros amigos la importancia de la prevención, es lo único y lo mejor que tenemos, usar su mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón y sobre todo mantener el alejamiento prudente, 1,5, 2 metros, evitar las aglomeraciones, evitar exponerse innecesariamente y pues adelante a tratar de vencer esta pandemia y la mejor victoria es mantenernos sanos. Yo sigo observando, Carlos, gente que no utiliza correctamente la mascarilla. ¿Cuál es la forma? Mira, ahora estoy puesto yo la mascarilla, ¿no? Mira, yo también estoy aquí puesto ya mi mascarilla, cubriendo nariz y boca. A ver, el experto nos va a indicar cuál es la manera correcta de utilizar esta mascarilla. No es en la garganta, no es en la nuca, no son en las orejas, Carlos. Claro, esta no es la forma correcta de usar la mascarilla, no es un arete, no. La mascarilla tiene como finalidad
cubrirnos y no permitir que se exponga la respiración, es decir, las fosas nasales, tanto lo que nosotros expelemos como aire, como lo que nosotros absorbemos. Igualmente a nivel de la boca, porque uno también respira por la boca. Entonces son las dos partes importantes, ¿no? Cubrir fosas nasales y cubrir la boca. Esto, sobre todo cuando usted se encuentra pues, con otras personas que no conoce, está fuera de su casa, no sabe el estatus de salud, está en aglomeraciones, use siempre la mascarilla. Salga a la calle, a hacer las compras, a hacer sus diligencias, al trabajo, lleve siempre, ponga su mascarilla. Si es posible, lleve una mascarilla extra, ¿no? En su bolsillo uno nunca sabe, al viento, se ensucia, algo sucede. A propósito, ¿Sí? Carlos, perdón, ¿qué tiempo debería generalmente ser usada una mascarilla? La misma mascarilla me refiero. Bueno, generalmente se habla de una mascarilla por día, pero depende también la frecuencia del uso. En algunos casos uno pasa trabajando en casa, aislado, entonces usted no usa la mascarilla, sino justo cuando sale a abrir la puerta, a comprar el pan. Obviamente esa mascarilla que usted la usa 1 hora, media hora en el día, usted puede usarla 2, 3 días. Pero si usted la usa todo el día, es mejor cambiarla cada día, ¿no? O sea, depende de la frecuencia del uso. Pero depende, por ejemplo, esta mascarilla yo la tengo aquí, ya la debo tener varios días, pero es una mascarilla que la utilizo exclusivamente como efecto pedagógico, demostrativo, es decir, le muestro cómo ponerse, cómo utilizarla, y se la retira y vuelve a quedarse todo el día ahí. Entonces yo puedo darme el lujo de decir, bueno, la voy a utilizar 2, 3 días. Pero si usted la utiliza todo el día, es mejor cambiarla diariamente, 1 o 2 días máximo. No tener la misma mascarilla un mes, ¿no? Eso es importante. Tampoco se recomienda, sobre todo este tipo de mascarillas delgadas, lavarlas y volverlas a utilizar, porque a veces pierden su capacidad de filtro. Eso también es importante usar. Nosotros usamos las mascarillas más simples, las más baratas también, las más simples, pero tienen esta característica que permiten filtrar tanto el aire que uno expele como también el que uno impele, el que uno absorbe y respira. Es fundamental, ¿no? Realmente la mascarilla es bastante simple, pero nos puede prevenir no solamente de que nosotros nos enfermemos, sino que nosotros lleguemos a la casa con el virus y a lo mejor no desarrollamos la enfermedad, pero sí contaminamos, sobre todo a las personas mayores, a nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, a nuestros niños también. Recordar siempre el uso es imperativo en los niños, y es muy complejo, ¿no? Porque al niño también le molesta la mascarilla, no entiende. Pero el niño puede ser positivo, felizmente puede no desarrollar la enfermedad, en algunos casos, en la gran mayoría. Cuando la desarrolla es grave. Pero puede ser contaminante, un niño puede ser contaminante, y muchos abuelitos se han contaminado justamente porque el niño no desarrolla la enfermedad, pero sí lleva el virus y contamina al abuelito. Entonces, esto también es importante tener mucho cuidado con el contacto y la protección a nuestros niños en la casa. Y bueno, siempre lo fundamental, tratar de dormir bien, tener una buena dieta, una dieta muy rica en vegetales, muy rica en frutas, además de pescado o alguna carne, algunas otras cosas, pero importante mucho el consumo de frutas, el consumo de vegetales, una buena hidratación, estar hidratándose mínimo 2 litros al día de agua, de té, lo que usted desee. Y también lo importante del sueño, tratar de practicar tai chi, practicar meditación, hacer un poco de deporte, el footing, caminar, porque eso relaja el cuerpo, reestructura el organismo, le da un tonus y nos mantiene con un cuerpo que está en mejores condiciones de afrontar la lucha contra el virus en algún momento determinado. Es lo que podemos realmente recomendar. Tratar también de no, a veces uno se angustia mucho y escucha muchos comentarios, mire que a mi abuelita le hizo bien esto, que mi abuelita hace lo otro, que mi vecinito esto y no se enferma. Y entonces uno puede correr el riesgo de hacerse un té por aquí, tomarse este medicamento por acá, que esto es preventivo, y a veces la suma de todos estos productos más bien pueden provocar alguna intoxicación en el cuerpo. Entonces hay que ser muy prudente y dejarle pues lo que es la medicación ya de fármacos y todo a nivel de los protocolos que tienen los médicos clínicos, los médicos especialistas, los neumólogos, cuando realmente usted lo necesita. Trate de no automedicarse. Esto también es importante. Trate de hidratarse bien, hágase un té, etcétera. Haga un poco de deporte, pero evite mezclar muchas recetas, muchas cosas.
a veces cosas caseras. Uno no conoce cuáles son los efectos colaterales que pueden tener y nos pueden hacer daño. Siempre la prudencia es una de las mejores recomendaciones. Y sobre todo, Carlos, también no olvidarse, no perder en nuestro cerebro del radar de que esto no termina, esto no ha terminado. Porque Así es. puedes ver tú en los mercados, ya puedes ver en las noticias fiestas, farras, sin el distanciamiento necesario, correspondiente, y esto después de unos cuantos días va a causar algún tipo de problemas. De hecho, ahora mismo, ya vamos a ver, se ha incrementado el número de fallecidos en la provincia de Imbabura, por ejemplo, el número de contagios. Y claro, esto es resultado no de ayer, sino de lo que posiblemente pasó hace 8 días, hace 15 días en el feriado, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y algo que hay que grabarse en la cabeza, esto del COVID ya no es un virus que empezó en China, ahora está entre nosotros, forma parte de nuestras vidas, lamentablemente. Y quién no ya, ahora en este momento, quién no ha sufrido la pérdida de un amigo, de un conocido, de un familiar. Ya no es algo aislado a nosotros, está aquí. Así es que por favor no se relaje, que las cosas no han cambiado, las cosas continúan así, Carlos, lamentablemente. Es un mensaje muy coherente, Oscar, para todos nuestros televidentes, totalmente de acuerdo. Recordemos siempre que la mejor estrategia es prevenir, más vale prevenir que lamentar. Una de las falsedades o de las trampas que tiene este virus, este COVID-19, es que no es extremadamente letal, es decir, el porcentaje de muerte por el COVID no es 30-40%, no estamos hablando del HIV sin tratamiento, no estamos hablando del ébola, la enfermedad de Marburg, etcétera, enfermedades hemorrágicas de otros contextos, que son muy letales. Aquí estamos hablando de una letalidad que no sobrepasa, felizmente, el 5%. Pero el problema es de que eso puede encubrir y puede decir, no, a mí no me pasó nada, mire, yo fui positivo, pero ni desarrollé la enfermedad, no pasa nada. Pero eso es en usted. Pero usted, el momento que es positivo, es una persona contaminante, es un efecto de contaminación, es un favorecedor de la diseminación de la enfermedad. Y a lo mejor a usted no le pasó nada, usted es parte de ese 80%, que inclusive puede ser asintomático, pero usted contaminó a su tío, contaminó a su suegra, contaminó a su abuelito, y entre esas personas de su familia puede haber una víctima, aunque no fallezca, puede ir a la terapia intensiva, a los tratamientos de urgencia, algo que no se lo deseamos realmente a nadie. Recuerde que usted, como miembro de la familia, no importa la edad que tenga, usted puede ser la puerta cerrada o la puerta abierta al virus hacia su familia, no solamente hacia usted. Usted puede ser el puente, la puerta de entrada del virus en su familia. Por favor, utilice lo máximo de posible las medidas de prevención y no se exponga innecesariamente. En estas temporadas, pues, estamos un poco aislados, no aceptamos inclusive fiestas ni reuniones sociales. Inclusive le recomendamos a las personas que no provoquen esto de las fiestas, de los matrimonios. No es el momento apropiado porque puede usted generar una contaminación entre sus allegados y su familia. Si puede prevenir las reuniones sociales, por favor, con mucha humildad, hágalo. Sí, señor. Bueno, vamos a irnos ya con los titulares. Antes, Carlos, producción nos ha preparado un intro de los titulares, así es que vamos con el intro y regresamos ya para dar lectura a los principales diarios locales, nacionales e internacionales. Vamos al intro. Lo que pasa en Ecuador y el mundo pasa por aquí, por Ciudad TV. Ciudad TV, la televisión que te gusta. 9:17 marcamos en el Ecuador. Aquí, los titulares de la prensa nacional. Bien, empezamos. Las estadísticas laborales más optimistas que el país nos trae de la prensa El Expreso en la primera página del día de hoy.
Viernes 16 de octubre del año 2020. Desempleo. Hay dudas por cifras que hablan de 480.000, casi medio millón de puestos creados. El dato de 13,3, la tasa de desempleo según el INE, pasa a 6,6%. Es el salto que recoge el INE en los datos de septiembre respecto de los anteriores meses de mayo y junio. Mientras tanto, lo que habíamos hablado, Carlos, Ecuador reporta 150.360 positivos. De estos, 13.896 son en la zona 1, acá, donde estamos nosotros, en la provincia de Imbabura. Desde el deporte internacional, haciendo nombre, los éxitos de Richard Carapaz dejaron de ser anecdóticos para Ecuador con los triunfos de otros dos ciclistas en el Giro de Italia. A la tercera etapa de Itatán Caicedo se sumó ayer la victoria de Jonathan Narváez. Felicitaciones. Hay falencias en el GAT municipal de Ibarra y en EMAPA. Falla la parte técnica, dijo la concejala Chamorro. Desde el mundo internacional, restricciones con factura. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea piden a los países del bloque que tomen medidas ya para frenar el rebrote masivo de contagio. Además de la salud, está en riesgo la resistencia económica de países aún estancados, como es el caso de España, nos dice la agencia. Mientras tanto, 298 estudiantes inician su periodo de nivelación de la carrera en Yachatech. Un neonazi entrenando a menores infractores. El SNAI anuncia haber separado al funcionario de Quito que infringió los términos de su rol educativo. 3.000 conductores del servicio público comercial serán capacitados en la provincia de Imbabura. Otra epidemia de fallas en las candidaturas a la asamblea. De las 18 listas nacionales, 13 han sido rechazadas por incurrir en inhabilidades previstas en la ley. Esperan justicia por una operación mal realizada. Orlando Marcelo Tanicucci, un policía en servicio activo, rompió el silencio y cuenta la pesadilla. José Serrano, nueva cabeza de la Comisión de Justicia. Jimena Peña renuncia para ir a las elecciones y el Parlamento suma 8 votos de 11. Continuamos. Quito recolectó menos de la mitad de residuos domésticos especiales y peligrosos en el 2019. Desde el ambiente económico, la CFN, la Corporación Financiera Nacional, conducirá en la banca 213 millones de dólares. Sin concretar el motivo del cambio a entidad de segundo piso, la financiera pública confirma la reconfiguración. En la capital de los ecuatorianos y en algunas partes del país se hizo público la voz de los agentes de control. Agentes de control metropolitano piden ley que proteja su trabajo luego de la muerte de uno de sus compañeros. Zanjado el dilema de Jacobo Bucarán. Va a la cárcel 4. Será trasladado desde el centro de Cotopaxi en espera del trámite de los 3 casos iniciados en su contra y de su familia también. Instalaciones del Cuerpo de Agentes de Control Municipal o Control Metropolitano llevaría el nombre de Óscar Andrango. Óscar Andrango es el agente que fue asesinado en días anteriores en la capital de los ecuatorianos. Paz en su tumba, muy lamentable. Educación. Los estudiantes ahora aprenden a través de vivencias y no con asignaturas. Las tutorías docentes arrancan a finales de octubre. Esto desde Guayaquil, en Monte Sinaí. ¿Por qué el encebollado cura el chuchaqui? Las huecas tienen su respuesta. Vamos a hablar un poco de gastronomía también. Y claro, hoy vamos a aprovechar que estamos con Carlos para saber cuáles son esos poderes desde la parte científica técnica. 9:22 marcamos ya. Muchas gracias, televidentes, y continuamos con los titulares.
Las solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos suben a 898,000. La cifra ha vuelto a subir a los niveles registrados durante el mes de marzo. El gobierno aún debate otro paquete de ayuda. Más bonos. En Cuenca, mientras tanto, baratico y con yapa. Es la campaña que busca reactivar los mercados. Esto en Cuenca. La CAF pide que se emita 1 billón adicional en divisas para Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional indicó que varios países miembros se han opuesto a tal propuesta. Mientras tanto, en el ámbito internacional, autoridades rusas aprueban la segunda vacuna contra el COVID-19. Excelente noticia. Yamil Mawad, el expresidente, dice que el fallo en su contra es una barbaridad, entre comillas, barbaridad. La Corte ratificó la pena de 8 años y rechazó la casación presentada. En la línea internacional, México estima vacunar contra el COVID-19 a toda la población en septiembre del 2021. Monitoreo detecta infracción electoral. Ente Ciudadano enviará alertas a la Contraloría y al Consejo Electoral. Participación intensificará el monitoreo a los actores políticos. Mientras tanto, estudio descifra alteraciones en el cerebro de los enfermos leves de COVID-19. Importante información desde el área médica. La Comisión de Fiscalización, mientras tanto, desde el aspecto legal y político en Ecuador, inicia el trámite de juicio a la ministra María Paula Romo. Abocará conocimiento de la solicitud y fijará un cronograma de trabajo. Bueno, 9:24 marcamos en el Ecuador. Y hasta ahí la revisión de los principales titulares de los diarios locales, nacionales e internacionales. Esto gracias a quienes hacen posible que estemos con ustedes. A 593 Burger, lo mejor de la comida rápida en la provincia de Imbabura, acá en el cantón Antonio Antenatuntaqui, en la Río Amazonas y Panamericana estamos ubicados. Así es que venga y disfrute, deguste de lo mejor de la comida rápida en 593 Burger. Y claro, también estamos agradeciendo a Urbanización Santa Camila. Estás en busca de tu casa, la casa de los sueños, de tus sueños, de tu familia. Santa Camila tiene el espacio adecuado y sobre todo los financiamientos que tú necesitas. Y claro, también queremos agradecer a Open Lab Latinoamérica, los mejores talleres, cursos con los mejores profesionales del Ecuador y de Latinoamérica. Obviamente están en Open Lab. Pueden comunicarse al 09 79 82 42 64. Y claro, también estamos llegando gracias a quién, Carlos. Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales 24 de mayo, ubicada en el cantón Pedro Moncayo, Tabacundo. Obtenga su licencia profesional, clases virtuales y prácticas presenciales, con horarios a elegir mañana, tarde, noche e incluso fines de semana. Matricúlese ya, aproveche esta temporada, saque su licencia profesional, recupere los puntos, saque su licencia tipo C, tipo D, tipo E. Las clases teóricas las reciben inclusive vía online a través del sistema Zoom. Las clases prácticas las realizan en nuestras instalaciones cumpliendo los debidos procesos de bioseguridad. Una sugerencia también es de que las personas que tienen que renovar su licencia hagan su inscripción e inicien su proceso ahora, porque lo pueden hacer con 90 días de anticipación. Evite aglomeraciones. Todo este mensaje desde la Escuela de Formación y Capacitación de Conductores 24 de mayo, desde nuestro hermano cantón de Pedro Moncayo. Bueno, 9:26. Entremos en detalles de las noticias y de la información más relevante de este viernes 16 de octubre. Perfecto, estimados televidentes, aquí estamos en Contrarreloj. Las cifras de empleo mejoran bruscamente y generan dudas, dice el titular. Estamos leyendo el texto del periodista Sebastián Angulo, del diario El Expreso, página 6. En 3 meses, 486.962 trabajadores recuperaron su empleo, según el INE.
Analistas dicen que los datos contradicen a la realidad y la situación es compleja. Una mejoría inmediata en las cifras. El mercado laboral ecuatoriano tuvo una recuperación denominada por los economistas en forma de V, es decir, una profunda caída debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, seguida por un restablecimiento casi inmediato de las plazas de trabajo. Esto se interpreta en los resultados de septiembre del año 2020 en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDU, en el Instituto Nacional de Estadística y Censas, INEC, el cual presentó el día de ayer. Según los datos del INEC, el cierre de septiembre de este año, el desempleo se ubicó en 6,6%. Es decir, hubo una caída de 6,7 puntos porcentuales respecto al dato de mayo-junio, que era de 13,3%. La última cifra que publicó la entidad. En ese entonces, el número de desempleados superó el 1.000.000 de personas. El detalle dice, créditos. Según el gobierno, en el mercado laboral todavía no se siente el efecto de los créditos de los multilaterales, lo cual mejorará aún más la situación. ¿Qué implica una reducción de 6,7 puntos porcentuales? Se pregunta el periodista Sebastián Angulo. Que unos 486.962 personas volvieron a tener empleo. Sectores como agricultura y ganadería, comercio, construcción, desarrollo de software, entre otros, fueron los que más ayudaron a recuperar plazas de empleo, según el ministro de Trabajo, el señor Andrés Ich. En esa misma línea, la tasa de empleo adecuado pleno, que se refiere a las personas que ganan al menos el salario mínimo y trabajan la jornada legal de 40 horas a la semana o que trabajan menos horas porque no quieren trabajar más, pasó de 16,7 a 32,1% al cierre de septiembre. Es decir, pasaron de 1,2 millones en mayo-junio a 2,5 millones en septiembre. ¿Cuál es la razón para la mejoría de las cifras del empleo? Se pregunta el periodista. Según Ich, el ministro, las nuevas modalidades de contratos ayudaron a mejorar la situación laboral y permitieron una recuperación más rápida. No obstante, la informalidad se ha incrementado. Para septiembre del año 2020, el 48,6% de las personas con empleo se encuentran en el sector informal de la economía. En septiembre del año pasado, la cifra llegaba solo a 46,7%. Pese a las explicaciones del gobierno, la pregunta se mantiene. ¿El mercado laboral ecuatoriano pudo recuperarse tan rápido? Para Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, las cifras del INEC no son reales ni consistentes. Uno de los argumentos, según Albán, es que la inversión todavía no se ha recuperado en el país y este es uno de los indicadores que van de la mano de la generación de empleo. ¿De dónde va a aparecer el empleo? Milagrosamente. Se pregunta, ¿dónde están esos 500.000 empleos nuevos? Dijo Albán. ¿De dónde va a aparecer el empleo milagrosamente si no hay inversión? Se pregunta Víctor Hugo Albán del Colegio de Economistas de Pichincha. Según las estadísticas del Colegio de Economistas de Pichincha, el nivel de desempleados se mantiene en 900.000 personas a escala nacional y esa cifra todavía no ha presentado una mejoría en los últimos meses. Otro de los cuestionamientos tienen que ver con la metodología. Desde varios gremios se ha señalado que las cifras de mayo-junio del INEC se levantaron vía telefónica, por lo que no es posible compararlas con los resultados publicados ayer que fueron obtenidos por encuestas presenciales, es decir, diferentes métodos. La Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, aseguró ayer que si la comparación se la hace frente a las cifras de septiembre del año 2019, antes de la pandemia, se observa también un deterioro importante que refleja la magnitud de la crisis económica que aún vive el país. La modalidad, dice, de la encuesta, según el INEC, el 98,9% de las entrevistas de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, denominada ENEMU, se realizó de manera presencial, a diferencia de mayo-junio de este año que se realizaron vía telefónica. Muestra, el INE consultó a 9.058 viviendas en 5 ciudades del país. La encuesta constaba de 103 preguntas. 103 preguntas. Guayaquil fue la ciudad en la que más hogares se consultó, 1.428. La segunda ciudad en donde se realizaron más encuestas fue en Cuenca, 896. El INEC está en proceso de cambio de la metodología de la ENEMDU, es decir, el sistema de encuestas. Se prevé que desde enero del 2021 la entrega de cifras de empleo se efectúe de manera mensual. Además, se incorporarán más datos. Esto es lo que nos trae la noticia.
Yo quería incorporar algunos contextos y algunos datos al respecto, porque este aspecto de encuestas y de números que parece un poco, a veces aburrido, también tiene un efecto muy importante. Cuando uno habla del desempleo en un país o de los problemas económicos, uno interpreta y diagnostica cuáles son los principales problemas y dificultades del país. Y cuando uno piensa que el principal problema puede ser el desempleo y la reactivación por consiguiente económica, entonces, si ese es el problema, uno visualiza, observa y se dedica a establecer estrategias para mejorar ese problema, para resolver ese problema. Pero si usted identifica o diagnostica que no hay ningún problema en el sector de empleo o que es un problema pequeño, insustancial, entonces usted no dirige su mirada hacia esa dificultad. Es un poco como el médico. Usted va al médico y dice, mire, yo tengo un dolor, y el médico realiza los exámenes, envía los exámenes a hacer, le dice, mire, su dolor es porque usted tiene una infección grave del apéndice. Entonces, en función de ese diagnóstico que reconoce, no es un dolor banal, es un problema de apendicitis, usted tiene que pasarse a referir al cirujano, probablemente requiera, muy probablemente, una cirugía. Usted cambia sus acciones, sus visiones y sus estrategias, porque dice, mi dolor no es banal, es un apéndice. Y lo mismo pasa en el sector económico. Si usted tiene cifras que dicen, como por ejemplo en el Ecuador, que hemos pasado de 13,3 a 6,6% de desempleo, 6,6% quiere decir que de 100 personas aptas para trabajar, solamente 6 están en búsqueda de empleo o están sin empleo. El resto estamos produciendo, estamos trabajando, estamos relativamente bien. Por consiguiente, con estas cifras, usted diría, el paciente, el Ecuador, no tiene apéndice. El problema del desempleo es un dolor banal. Sin embargo, me he permitido traer estos datos a nivel mundial, porque uno dice, bueno, desempleo de 6%, desempleo de 13%, de 20%, será bastante, será poco. Uno establece ese criterio de reflexión, de análisis con la comparación de qué pasa en el mundo. Para empezar, las definiciones a nivel mundial de desempleo es lo que se llama comúnmente el paro. Es sinónimo del paro, que hablan generalmente en España. El desempleado o parado es aquel trabajador que no tiene empleo. Por lo tanto, los desempleados o parados de un país son aquellos que tienen edad, capacidad y deseo de trabajar, llamados también población activa, pero que carecen de un puesto de trabajo. El número de parados de un territorio puede expresarse en función de la población activa del mismo y se denomina tasa de desempleo. Ahora, esto lo tomamos de los datos internacionales de macroexpansion.com. ¿Cuáles son los datos de desempleo para este año 2020, para el año actual en diferentes países del mundo? Habíamos hablado que países como España estaban sufriendo mucho del desempleo. Habla del 16% de tasa de desempleo. Si comparamos con Ecuador, estamos súper bien, porque estamos solamente, según los datos del INEC, al 6,6%. En Alemania está en 4,4% la tasa de desempleo. No estamos nada mal, porque Alemania es un poder económico impresionante en la Unión Europea. Y bueno, 6,6 a 4,4, como que no estamos tan lejos de la misma Alemania. Y bueno, igual con el Reino Unido, con Inglaterra, 4,5, es decir, casi estamos con los países más desarrollados del mundo. Inclusive le ganamos a Francia. Francia tiene 7,5, declara, ¿no? 7,5% de desempleo. Nosotros estamos con 6,6. Italia 9,7, le ganamos a Italia, tenemos menos desempleo. Portugal 8,1. En la zona euro, el promedio de los 28 países de la zona euro es 8,1. Estamos mejor que la Unión Europea. En Estados Unidos 8,4. Miren ustedes, ha subido el desempleo 8,4. Estamos mejor que Estados Unidos, estamos en 6,6. En Japón 3, bueno, Japón nos gana, 3% de desempleo. Argentina 8,5, mirá, estamos mejor que Argentina. Austria 5%, bueno, nos gana un poco Austria. Australia 7,5, le ganamos a Australia. Bélgica 5,1, poquito, estamos un poquito más.
que Bélgica, Bulgaria 6,2, casi somos búlgaros porque estamos en 6,6. Brasil 13,8, le estamos ganando, le ganamos en todo, le ganamos en fútbol, menos desempleo, Brasil tiene 13,8. Canadá 9, le ganamos a Canadá, tenemos más empleo que Canadá, miren, yo no sé por qué nos quejamos. 9% dice Canadá y nosotros tenemos 6,6 según el INE. 4,8 Suiza, bueno, Suiza sí nos gana, pero un poquito. Chile 7%, le ganamos a Chile. Colombia 11,8, le damos 3-1 a Colombia. Chipre 7,4, República Checa 2,7, los checas sí nos dan duro, 2,7% de desempleo, ellos declaran el desempleo o el paro en 2,7, Dinamarca 6,1, 6,6 tenemos nosotros, casi por 3 décimas estamos igual que los daneses, ¿qué tal? Estonia 7,8, Finlandia 8,1, Grecia, miren ustedes, los pobres griegos tienen 16,8 de desempleo. Nosotros en Ecuador 6,6. Cuidadito, ¿eh? Croacia 8,3, Hungría 4,6, Irlanda 5,4, Islandia 5, Lituania 9,6, Luxemburgo 6,8, Letonia 8,8, Malta 4,1. En fin, hay ciertos países que tienen un nivel de trabajo y un sistema económico impresionante en nuestro mismo continente. México se declara con una tasa de desempleo de 2,9, mejor que Estados Unidos. ¿Por qué la gente se irá a Estados Unidos? Si en México hay solo 2,9% de desempleo. Países Bajos, esto se refiere a Holanda, 4,4, ellos sí nos ganan. Noruega 5,2, Polonia 3,1, Rumania 5,3, Suecia 9. Mire, le ganamos a Suecia, ahí me voy a quedar, le ganamos a Suecia. ¿Cuál es la importancia y la radicalidad y el peso a largo plazo de los datos? Los datos nos permiten el diagnóstico. Como un médico, si yo dejo pasar un dolor banal en el abdomen, que luego es un apendicitis, el paciente no va a recibir el tratamiento adecuado, ni se va a dar la importancia a ese tema, a esa enfermedad, la importancia que realmente la tiene. Por eso es que los datos son fundamentales, no son solamente números, sino que se corresponden con el diagnóstico. Los datos sirven para el diagnóstico de un país. Lo único que puedo decir el día de hoy, hemos tratado de añadirle datos comparativos con fuentes reales, científicas, sobre las tasas de desempleo, es que según los datos del INE, este mes de septiembre el desempleo no es un problema realmente en el Ecuador. Es más, si lo comparamos a nivel mundial, somos un país que supera a muchas de las cifras que hemos escuchado de este año. Sin embargo, los datos son los que nos permiten ver la realidad. Y si nosotros nos ponemos de espaldas a la realidad, pues no le vamos a dar ninguna solución. Es el comentario, Oscar, que podemos añadir sobre esta noticia. Hacia abajo.
Así es. Estimados televidentes, este análisis es irrebatible, no, yo no tengo nada que añadir al respecto. Simplemente podría mostrarles, y creo que esto es importante, es lo que más me gusta del programa de televisión, de este programa de televisión y de todo su acompañamiento, su ayuda, sus mensajes que nos envían televidentes, porque el objetivo es justamente añadirle reflexión, ni a favor ni en contra de nada, ni con ninguna ideología, ni ningún color, simplemente busquemos reflexionar sobre nuestra realidad para tratar de sugerirnos a nosotros mismos como pueblo, como nación, una mejor alternativa. Que lo poco que tenemos lo ubiquemos bien, que las decisiones que hagamos como Estado, como nación y como pueblo no sean decisiones negativas, sino todo lo contrario. Que lo poco que hagamos lo hagamos bien. Pero obviamente para eso es necesario enfrentarnos a la realidad, observar qué es lo que tenemos, lo que realmente tenemos. Y quería compartirles, Oscar, que en el área también de lo que siempre habíamos conversado, también otro aspecto tan importante como la economía, que es la educación. En el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, en el objetivo 1, que busca garantizar una vida digna, escuche esta palabra, garantizar una vida digna, con iguales oportunidades para todas las personas, está como uno de sus metas incrementar del 27,8% al 31,2% la tasa de matrícula en educación superior en universidades y escuelas politécnicas durante el año 2020. Ese es el objetivo, o uno de los objetivos, con sus metas, con números y datos, 27 al 31% incrementar. Y sin embargo, hemos conversado, y esa es la razón por la que nosotros reflexionamos y comentamos sobre estas cuestiones relativas a la educación, a los exámenes, a las trabas, a las barreras que le ponemos a la educación. ¿Cómo podemos llegar a obtener estos objetivos que son muy loables, la accesibilidad en la educación, cuando los ministerios hacen medidas exactamente contrarias? En el ámbito de la salud hay otras estrategias. Voy a permitirme leer una solamente. Se habla en el mismo objetivo de garantizar una vida digna, se habla de reducir la tasa, dice, de mortalidad infantil. De inmortalidad infantil se refiere a niños de menos de un año, de 8,95 a 8,14 por cada 1.000 nacidos vivos. Esos son los objetivos que tenemos. Esas son las estrategias que tenemos. Por eso no se entiende cuando se habla de reducir los presupuestos en el área de salud, de reducir el número de partidas presupuestarias, el número de contratos para el personal de salud, porque eso es hacer una acción que es contraria a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. En el área de salud mismo se habla de reducir la mortalidad materna de 44,6 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos a 40,9 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Esos son los datos, son datos técnicos, ¿no? Pero se habla de disminuir de 44 a 40. Si esos son los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo se comprende que se disminuyan los presupuestos, que se disminuya el personal, sobre todo no el personal administrativo, el personal operativo, el médico, la enfermera, la obstetricia, el odontólogo, el auxiliar, el conductor de la ambulancia? Acciones que no tienen coherencia, y creo que ese es el aporte más grande que nosotros tenemos. Así como hablamos de que hay ciertas cifras que están de espaldas a la realidad y que nos permite pensar de que si estamos bien en el aspecto económico, entonces no debemos ocuparnos de eso. Igualmente vemos los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo van a la izquierda, pero las acciones que se toman a nivel operativo, a nivel estratégico, en los estamentos gubernamentales, en los ministerios, en la economía, son contrarios, van a la derecha. Entonces, ese es nuestro rol como periodistas, de reflexionar y decir, hey, tengamos un poquito de coherencia, al menos antes de tomar una decisión, leamos nuestros planes de desarrollo, antes de declarar un dato de una encuesta, veamos qué concepto manejamos, cómo está el mundo, si realmente estos datos que hemos obtenido, no sé cómo los hemos obtenido,
son coherentes con la realidad y con nuestros objetivos, o no, un poquito de coherencia, un poquito de lógica, con mucha humildad desde contrarreloj. Absolutamente. En el sector de la educación, Oscar y televidente de Contrarreloj, en el sector de la educación yo me quedaba con la boca abierta, totalmente impresionado de muchas declaraciones que escuché en la televisión de la ministra de Educación. Cuando hablaba de las clases a nivel online, daba a entender o yo pude comprender, interpretar de que todo estaba marchando bien. Y eso me recordaba alguna vez en mis tiempos de cooperante. Una vez llegué a un país a trabajar y me recuerdo que uno de los viejos cooperantes que trabajaban ahí, un colega médico, decía, bueno, yo voy a asumir esta responsabilidad de la coordinación del proyecto, pero primero voy a recorrer cada uno de los centros de salud, de los hospitales, voy a conocer el área en la que trabajo. Los primeros 2 meses yo no voy a tomar ninguna decisión estratégica. Voy primero a conocer dónde se van a efectuar las decisiones que yo tome desde el escritorio. Aquello me impresionó, yo era un joven cooperante, estamos hablando de los años 90. Y luego yo también apliqué, es una de las normas que tengo antes de asumir cualquier responsabilidad, primero conocer a las personas, conocer las estructuras, conocer el medio. Por eso aquello de la premura, de quiero decisiones rápidas, tráigame esto para ayer, eso me huele a todo menos a seriedad. Y el ejemplo, me parece que había mucha buena intención, me parecía, en las declaraciones de la ministra de Educación, que decía, no, todo lo vamos a hacer online, esto es fácil, venga. Claro, porque ella tenía su computadora a un lado, su sistema de internet en el teléfono, su sistema Wi-Fi, su comunicación a nivel de su hogar, de su oficina, y seguramente no tenía la menor idea de cómo eran
las instituciones educativas, de educación básica. Seguramente no tenía la menor idea de dónde estaban situadas, seguramente conocía las escuelas de la Mariscal, pero no las escuelas del país, como ente global, de las provincias, de las parroquias, de los recintos en la costa, de las comunidades en la sierra. Y entonces yo tengo la impresión que ese desconocimiento, esa falta de reflejo, de decir yo como ministro, como jefe de Estado, como coordinador, como lo que fue, antes de respirar, primero voy a conocer dónde se van a ejecutar las decisiones que yo tomo o las planificaciones establecidas en la política nacional. La política nacional es como una declaración de intenciones, pero el funcionario tiene que tener la libertad para estudiar, analizar, investigar su territorio y ver qué modificaciones tiene que añadir, tiene que crear un plan operativo que adapte las teorías globales de nivel nacional para que sean adaptables y realmente óptimas, adecuadas en el terreno, porque la Mariscal no es igual al recinto Santa María ni a los Tres Palotes. Entonces, esa falta de relación, de entrega, de conocimiento, de sabiduría, de honestidad, no sé qué calificativo darle, hace que se piense de que, voy a decretar que las clases sean online, del Carchi al Macará, del norte a sur, del este a oeste, y todo va a ser igual como en mi casa, como en la sala de mi casa. Primer punto. Y segundo punto es de que usted no puede tener en la mente de que es lo mismo una clase presencial. Dice, bueno, 45 minutos, una hora de clase matemática, luego pasamos a ciencias naturales y tengo 6, 8 horas al estudiante. Por favor, no es igual estar frente al pizarrón, frente al profesor, con el recreo, con la dinámica personal, a estar 8 horas frente a una pantalla. O sea, no es de trasladar de una situación a otra. Como una sugerencia, en las clases online lo que debía haberse hecho es por sectores geográficos, estudiando la accesibilidad y la disponibilidad de Internet, porque no es solamente que haya la accesibilidad, y si el familiar no tiene su teléfono, no tiene su monitor, no tiene su computadora, aunque haya Internet en la esquina, no tiene el acceso a nivel de la casa. Segundo lugar, usted tiene que hacer un estudio y detectar cuáles son las materias fundamentales que puede mantener no más de 3, 4 horas por día frente a la pantalla, hasta las normas básicas de prevención y seguridad del trabajo lo promocionan y lo dicen en nuestro propio país, no solamente a nivel internacional. Usted tiene que hacer una antología, una selección, decir matemáticas, castellano, física. Esto es lo que se va a mantener como prioridad, etcétera. Entonces es obvio que la población tome sus manifestaciones y diga, no, yo no quiero tener a mis hijos sin estudiar, tengo que exponerme, hagámoslo presencial. Tal vez eso sea lo positivo, porque eso es lo que necesita también el Ecuador, el Absurdistán, como decía Oscar, como realmente Absurdistán, que Absurdistán tenga población organizada, que se organice, el antiguo nombre tan vejado de sociedad civil, que nos organicemos, que propongamos, que estudiemos, ya que las autoridades no pueden, que nosotros nos organicemos, nos estructuremos, reflexionemos juntos y veamos qué podemos proponernos a nosotros mismos para avanzar, para mantenernos, para estructurarnos, porque, como decía, la vieja plegaria, ¿no?, a todas nuestras autoridades, nuestros ministerios, a todas las personas que manejan poder y presupuesto en Absurdistán, por favor, si no pueden hacer el bien, al menos no hagan daño. Y felicitaciones a la población que se organiza, que trabaja, que busca. Creo que esa es la alternativa. Necesitamos una sociedad civil organizada en función de responder a sus propias necesidades, debido a este vacío de respuestas coherentes, digámoslo así. Sí, señor. Bueno, 9:58 marcamos. Se nos va el tiempo como no tienes idea, ¿no?
realmente, pero bueno, esperamos que esto sea de mucha utilidad. Básicamente ese es el objetivo de este contrarreloj, poder transmitir la información con un pequeño análisis desde diferentes puntos de vista para que las cartas estén sobre la mesa y ustedes hagan la mejor jugada y tomen las mejores decisiones. Gracias a 593 Burger, lo mejor de la comida rápida en la provincia de Imbabura, acá en el Cantón Antonio Ante. Estamos ubicados en Atuntaqui, en la Río Amazonas y Panamericana, esquina, y también gracias a Santa Camila. ¿Estás buscando tu casa propia? Ahora es la oportunidad. Santa Camila tiene un espacio adecuado para ti y sobre todo un plan de financiamiento al alcance de tu bolsillo. Gracias a Open Lab Latinoamérica, los mejores talleres, cursos, conferencias, lo hacemos nosotros. Open Lab, ubíquennos a través del 0979 82 42 64, listos para trabajar con ustedes. Y por supuesto también estamos gracias a quién, Carlos. La Escuela de Formación y Capacitación de Conductores Profesionales 24 de mayo en el Cantón Pedro Moncayo, Tabacundo, listos para servir a toda la población de conductores o a quienes desean ser conductores profesionales de la provincia de Imbabura y de la provincia de Pichincha. Obtenga su licencia profesional, clases virtuales y prácticas. Y lo importante, horarios en la mañana, la tarde, los fines de semana, inclusive licencias tipo C, tipo D, tipo E. Recuerde, los únicos requisitos son 2 copias a color de la cédula y certificado de votación, certificado de puntos de la licencia emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, comprobante de pago y matrícula. El teléfono 02-236-68-19 o al celular 098-968-9268. Frente al Rancho Manavita, ahí está en Tabacundo la Escuela de Capacitación de Conductores 24 de mayo, recordando siempre de que haga su pedido para renovar la licencia, sobre todo las personas que forman también, hagan su pedido con tiempo. Hay aglomeración en el sistema informático. Usted puede 90 días antes de la caducidad ya solicitar, pagar su derecho y igualmente solicitar la renovación. Inicie su proceso, no se quede atrás. Muchas gracias. Listo, 10 en punto de la mañana. Nuestro tiempo se ha terminado y la semana de labores también. Gracias por el vuestro. El lunes 9 en punto de la mañana estamos con más información en este contrarreloj. Chao, Carlos, un gusto. Nos vemos, un placer y adelante, un feliz fin de semana para todos. Que Dios nos acompañe. Cuando piensas en el mejor no son sabor, solo espacios. Tener piensa tu en casa nosotros. es mucho más Cuando que eso. quieras disfrutar Es de la llegar a mejor casa, comida rápida, ven a relajarte, nosotros. Somos visita de 593 Burger. Conocemos tu exigente paladar. Por ello, nos reinventamos y presentamos nuestra línea de hamburguesas premium. Todo esto acompañado de tu bebida favorita. 593 Burger. Hecho a tu medida. Urbanización Santa Camila hace tu sueño realidad. En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta. Open Lab Consulting Latinoamérica. Somos una empresa líder en Ecuador y Latinoamérica en la elaboración y ejecución de seminarios, Era 1993. conferencias, Muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. congresos, talleres y capacitación de alto impacto. Contamos con el mejor staff de conferencistas y coach de Latinoamérica. Informes 0999 19 43 57. Open Lab Consulting Latinoamérica. Solo grandes eventos. Publicita con nosotros. Tenemos las mejores promociones y estrategias de marketing. Además, las mejores voces del mundo para vender tu marca. Soy Pablo Matus de Argentina y yo soy Ciudad TV.
Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo.